Y hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo reprende duramente a los corintios y les va mostrando cómo irse yendo de esta parte, ¿verdad?, del protagonismo a un verdadero servicio en Cristo Jesús, ¿verdad? Muy bien, entonces, bueno, pues el apóstol Pablo se centra en esta parte, ¿no? El apóstol Pablo les refiere, ¿verdad? Que pues no hemos sido llamados a protagonismos, no hemos sido llamados a ser exaltados, a ser alabados, sino que hemos sido llamados a servir, a colaborar, a administrar lo que no es nuestro, sino lo que es de Dios, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, les dice que no nos dejemos guiar, ¿verdad?, por cuestiones humanas, por cuestiones carnales, sino que veamos el reino de Dios y veamos la iglesia desde un enfoque meramente espiritual y desde un enfoque meramente como el Señor nos los planteó. ¿Amén? Y el primer punto que yo te quiero resaltar de este capítulo, el capítulo 3, vamos a estudiar a partir del capítulo 3, que bueno, los protagonismos son resultados de inmadurez y de carnalidad. En las iglesias hay protagonismos porque las iglesias no han madurado, y también en las iglesias hay protagonismos porque hay carnalidad, porque se promueve mucho la carne. Vamos a 1 de Corintios capítulo 3 y vamos a ver del verso 1 en adelante hasta el verso 4. Mira lo que dice el apóstol Pablo: de manera que yo, refiriéndose a Pablo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, tremenda reprensión de Pablo, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, dice el apóstol Pablo, verso 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Fíjese algo bien interesante. Aquí el apóstol Pablo está asociando ese protagonismo que se vivía en la iglesia, ¿verdad? Esa idolatría del hombre por el hombre. Y le decía, esos protagonismos, ¿saben qué? Son el resultado de que son todavía inmaduros, todavía son niños, no han comprendido la esencia del evangelio. Y algo más fuerte, además son carnales. Haga de cuenta que estaban en una especie como de propaganda de quién tenía el mejor liderazgo, de quién seguía al mejor líder, ¿verdad? Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando que los protagonismos, nos dice, son el resultado de inmadurez y de carnalidad cristiana, y genera a su vez un fruto fruto de carne, ¿verdad? ¿Cuáles son ese fruto de carne que refiere aquí el apóstol Pablo? Los celos. Se celaban unos a otros, contiendas, se peleaban unos con otros, y disensiones. ¿Sabe lo que significa disensión? Falta de acuerdo entre dos o más personas. No se ponían de acuerdo, no podían llegar a ningún resultado, no había un acuerdo, no había una aceptación de una situación o de una decisión o de una opinión. Por lo tanto, había mucha división, ¿verdad? Hermano, esto pues desde los tiempos del apóstol Pablo se ha dado, pero lamentable y tristemente se sigue dando hoy en nuestros días en la iglesia. Esto quiere decir que la iglesia es inmadura en muchas situaciones y que la iglesia es carnal en muchas ocasiones. Es algo interesante, hermano, entender, por ejemplo, que esos celos, que esas contiendas y que esas disensiones el día de hoy están presentes en las congregaciones. En una congregación donde yo conocí de Cristo y me empecé a crecer en el camino de Dios, ¿verdad? Me tocó ver en una ocasión, un pleito entre dos hermanos ahí en los atrios del templo, ¿verdad? Y empezaron a forcejear y a empujarse unos a otros, ¿verdad? Uno de ellos era diácono y el otro estaba en vías de ser un líder, que finalmente fue un líder y que después dividió y fue parte de una división tremenda. Pero déjame decirte algo bien importante. Eso significa y eso revela la carnalidad, la inmadurez. Me acuerdo que pues yo tenía confianza con uno de ellos, el que era diácono. Me acerqué con él después de ese incidente tan bochornoso que yo vi y le dije, verdaderamente es decepcionante lo que hiciste. Verdaderamente es decepcionante tener celos, tener iras, tener contiendas dentro de la casa de Dios. Y así, hermano, ha habido muchas situaciones. Aquí en la ciudad de Pachuca, hermano, yo tengo
pues he tenido acercamiento con muchos pastores y he conocido muchas historias y muchas situaciones. Y hay dos pastores muy importantes en la ciudad, que por un tiempo, hermano, pues estuvieron teniendo un periodo de competencia, como de celos, ¿verdad? Uno y el otro, ¿no? Uno de ellos, pues, a mi parecer era más prudente, pero el otro era, pues, muy incisivo, muy celoso y quería como que sobresalir y cosas así, ¿verdad? Entonces, y de verdad da tristeza porque este personaje o este pastor, ¿verdad? Pues lamentablemente empezó a cosechar esas cuestiones de la carne y esas cuestiones de celos y de contiendas. Fíjese lo que le hizo el Señor a este siervo, ¿verdad? Fíjese que este siervo celaba y envidiaba mucho a otro pastor, ¿verdad? Pero ese celo y esa envidia le cegaban y hacía que tuviera cierta disensión con él, ¿verdad? Y Dios le dio una tremenda ley y una tremenda enseñanza de su inmadurez y trató con él. Fíjese cómo trató. Resulta que su propia familia empezó a darse cuenta y le empezó a hacer ver su error, ¿verdad? E inclusive su padre, que ya había partido a la presencia del Señor, pero que en tiempo, en vida, le dijo: no debes de ser así. No debes de ser envidioso, no debes de ser celoso. El evangelio es un evangelio que todos estamos predicando, tenemos diferentes frentes, cada quien tiene diferentes ministerios, ¿verdad? Y situaciones de esa parte que el Señor tuvo que hablar a este pastor desde su misma familia. Gracias a Dios recapacitó y dejó esos celos, dejó esas contiendas, dejó esas disensiones y maduró y creció en el Señor. Y así hay muchos casos, hermano, que suceden. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces adoptamos el espíritu del mundo. Pensamos que el liderazgo tiene que ser como el liderazgo que se da en el mundo. Dice aquí el apóstol Pablo: andáis como hombres, y esto se refiere a que seguimos el mismo modelo del mundo. Nada más dése cuenta ahorita, por ejemplo, en las campañas políticas. Se ve de lo peor, ¿verdad? Hay toda una serie de estrategias y de todo tipo de situaciones, ¿verdad? Yo les decía ayer a la familia, cualquier situación ahorita que se presente, todas son usadas con un trasfondo político, aunque no tengan que ver nada con la política, pero los políticos se suben de ahí y lo único que quieren es poder, lo único que quieren es gobernar, lo único que quieren es enriquecerse. Pero vamos a ver cómo el apóstol Pablo les dice: dejen ese modelo del mundo, no andéis como hombres, pero nuestro Señor Jesucristo nos planteó cómo nosotros debemos de comportarnos. Vámonos a Mateo capítulo 20, versículo 20, y vamos a contrastar el modelo de este mundo contra el modelo del reino. ¿Qué significa el liderazgo en el modelo de este mundo y qué significa el liderazgo en el modelo del reino de Dios, que es el que tenemos que seguir nosotros? Dice la palabra de Dios: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos a Jesús, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Nada más pidió eso esta mujer. Nada más ese nivel de protagonismo traía. Verso 22. Entonces Jesús respondiendo, dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. No importa cualquier precio, pero yo quiero estar sentado en la silla del protagonismo. Verso 23. Y él les dijo: tremendo nuestro Señor Jesús, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes están preparados por mi Padre. Y el verso 24 dice: cuando los 10 oyeron esto, a los otros 12 discípulos, ¿verdad?, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces, pero ¿sabe por qué se enojaron? Porque a ellos no se les ocurrió primero, porque ellos también querían el lugar del protagonismo. Pero vamos al verso 25. Entonces Jesús,
Llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros, y eso subráyalo en tu Biblia, no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús les está diciendo a sus discípulos: desechen todo protagonismo. Si aquí tú quieres ser alguien en el reino, si aquí tú quieres figurar en el reino, tienes que servir. Tienes que humillarte. Por eso mismo Jesús, ¿verdad? En ese jueves, ¿verdad? Jueves Santo, que apenas nosotros pasamos ahorita por la Semana Santa, ¿verdad? Dice que tomó una toalla y que empezó a lavar los pies de sus discípulos para darles ejemplo, ¿verdad? Y cosas que a veces los discípulos no entendían. Pedro le decía: Señor, ¿cómo vas a hacer esto conmigo? Y él decía: si no lo hago, no tendrás parte en mi reino. Y Pedro le dijo: no solo los pies, lávame el cuerpo entero. ¿Por qué? Porque en el reino se trata de servir, de servicio, no de protagonismos. Y esto nos da pie, hermano, para nuestro siguiente punto, donde el apóstol Pablo también refiere esta parte. Punto número 2, yo le titulé a este punto de mi mensaje: dejando el protagonismo y creciendo en el servicio. Acuérdense que el apóstol Pablo les dijo: son unos niños, son unos inmaduros, son unos carnales. ¿Cómo puedo pasar de esa inmadurez? ¿Cómo puedo pasar de esa carnalidad, verdad? ¿Cómo puedo evolucionar? Pues dejando esos protagonismos y empezando a servir y empezando a crecer en el servicio. Regresemos a 1 Corintios, capítulo 3, pero ahora vámonos al verso número 5. Dice el apóstol Pablo, les empieza a preguntar a los corintios: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y fíjese cómo contesta: servidores por medio de los cuales habéis creído. No le dice son los líderes, no le dice son los ungidos, son los apóstoles, son los iluminados. Les dice son servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. En otras palabras, Pablo les dice: déjense de protagonismo. Nosotros no somos más que siervos, servidores, por medio de los cuales ustedes han creído, han recibido la palabra de Dios, pero nosotros no tenemos ningún mérito en esto. No somos más que servidores. En otras palabras, aquí en la nueva traducción, ¿verdad? O en las nuevas traducciones, se ha evitado mucho la palabra esclavo. Pero la palabra, la raíz real y original para siervo en el griego es esclavo. Pero hubo un periodo, ¿verdad?, en el cual el esclavismo fue visto de muy mala manera, se abolió y toda una serie de situaciones. Y eso dio que los traductores no utilizaran mucho esa palabra. Pero la palabra que utilizaba mucho Pablo es: yo soy esclavo de Jesucristo. Soy lo más bajo, lo más vil en ese sentido, ¿verdad? Y entonces aquí les está diciendo: nosotros no somos más que esclavos, servidores, en otras palabras, ¿verdad? Con un ministerio que Dios nos entregó, y ese ministerio es de Dios. Y uno puede plantar y otro puede regar, ¿verdad? No regarla, porque a veces la regamos, no, regar, ¿verdad? Pero el crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. ¿La obra de quién es? Del Señor. Y esto no tiene nada de especial, dice el apóstol Pablo, porque todo esto lo hace Dios. Ni nosotros, ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, ni tenemos por qué creernos nada, porque el que hace la obra en el reino es el Señor. Amén. Entonces, aquí habla de recompensas. Claro que ningún labor, ningún trabajo en la obra de Dios no va a dejarse sin recompensa. Jesús dijo: aún si dieses un vaso de agua, tendrá su recompensa. Eso es aparte, y eso sería tema de otro mensaje que hablaremos más adelante, las recompensas. Pero finalmente, hermano, no somos nada. Amén. Sin embargo, hablando de siervos, lo único que aspiramos no es a protagonismos. Debemos aspirar
si acaso llegara a ser siervos y siervos inútiles. Vamos a Lucas 17. Fíjese cómo el Señor le habló a sus discípulos acerca de qué significa ser siervo. En Lucas 17:7, mi Biblia dice ahí como título, el deber del siervo. Es nuestra obligación, es nuestro deber. Más adelante vamos a ver que Pablo dice, me es impuesta necesidad, pero además es un privilegio. Mire lo que dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? O sea, primero es el Señor, la obra es del Señor, y nosotros somos siervos, y no tendremos por qué ser tratados con ningún privilegio. Versículo 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Jesús. Así también vosotros, nos dice el Señor, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, lo que Dios nos ha dado en su palabra, entonces decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Así que somos siervos y aspiramos por lo menos a ser siervos inútiles, por lo menos a obedecer lo que Dios nos dio, lo que el Señor nos enseñó. Amén. Punto número 3, amado hermano. Creciendo en el servicio y colaborando con otros. Entonces pasamos del protagonismo al servicio. Y del servicio pasamos a la colaboración. Colaborar con otros. Formar equipo con otros. ¿Verdad? No podemos formar equipo con otros si hay celos, si hay contiendas, si hay disensiones. Si estamos en la carne y en la inmadurez, no podemos trabajar en equipo. Pero si ya hemos superado esa etapa del protagonismo y hemos aprendido a servir, podemos entonces aprender a colaborar, creciendo en el servicio y colaborando con otros. Vamos a 1 Corintios, pero ahora vámonos al verso 9, capítulo 3, verso 9. La palabra de Dios dice así. Porque nosotros, dice Pablo, después de decir que somos servidores, somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dios es el protagonista. Verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. La piedra angular es Jesucristo. Verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y entonces pasamos, hermano, del servicio a la colaboración. Y yo quiero decirte rápidamente 7 principios básicos de la colaboración en el reino. Número 1, recordar que solo somos colaboradores de la obra y no dueños de la obra. El edificio es de Dios. No somos dueños de la obra. Nosotros no somos los pastores del rebaño. El pastor es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos simples encargados. Amén. Número 2, somos labranza de Dios, es decir, nosotros somos los que ponemos la mano de obra, pero quien hace realmente la obra es Dios. Nosotros ponemos nuestras manos, ponemos nuestros pies, ponemos nuestra voz, pero quien nos usa es Dios. Número 3, nuestra capacidad de mano de obra nos fue dada por gracia. En este caso, el apóstol Pablo está hablando de su ministerio. Él como apóstol dice, yo soy un perito arquitecto. Él llegaba,
levantaba la obra, de alguna manera ponía el fundamento, por ejemplo, en Corinto, y después se iba para que otros edificaran sobre esa obra, para que los pastores pastorearan. El caso de Apolos, el caso de Timoteo, el caso de los colaboradores del apóstol Pablo. Él iba, levantaba la iglesia, ponía los fundamentos, estaba con ellos un tiempo. Ya vimos que en Corintio estuvo mucho más tiempo que en las demás iglesias, pero después dejaba a que otros líderes edificaran sobre ese fundamento que él ya había puesto. Entonces, ahora también él refiere, ¿verdad?, que la piedra angular, que el fundamento verdadero y real es Cristo Jesús, y que nadie puede poner otro fundamento. Cuando nosotros nos basamos y nos centramos en liderazgos y en protagonismos, estamos quitando a Cristo Jesús y estamos poniendo al hombre como fundamento, lo cual, hermano, es algo verdaderamente grave. Número 6, ¿verdad? Número 5, perdón. Cada quien decide qué materiales usa para edificar. Aquí Pablo habla de oro, de plata y de piedras preciosas, pero también habla de madera, de heno y de hojarasca. El oro, la plata y las piedras preciosas, cuando son pasadas por el fuego, no se deshacen, al contrario, se purifican. Pero la madera, el heno y la hojarasca se deshacen. ¿Qué quiere decir Pablo? Que esto, con el material con que nosotros edificamos en el reino de Dios, este tipo de material significa la intención con que lo hacemos. Si nuestra intención es darle gloria a Dios, exaltar su nombre, hacernos a un lado de protagonismos, que Él sea exaltado y nosotros seamos ignorados, entonces esas motivaciones son las correctas y esas motivaciones permanecerán. Esas motivaciones son el oro, la plata y las piedras preciosas. Pero si nosotros lo hacemos para darnos un mejor nombre, el siervo, el apóstol, el iluminado, y que se le dé cierta alabanza, las motivaciones no es glorificar a Dios. Él está trabajando por una iglesia para que su nombre de Él sea exaltado, del siervo. ¿Y sabes qué? Dios conoce las intenciones de los corazones, y todo esto dice que será pasado por el fuego y será deshecho. No le contará. ¿Por qué? Porque lo hizo con otra intención protagónica, no con una intención de exaltar y glorificar a Dios. Número 6, serán probadas las motivaciones, y habrá recompensa y habrá pérdidas. Hay siervos, hay apóstoles, hay tremendos, verdaderos luminarias, verdaderos famosos en el evangelio, ¿verdad? Que cuando estemos en el cielo nos daremos cuenta que su recompensa va a ser mínima y pequeña tal vez, o tal vez ni tengan recompensa. Y nos vamos a encontrar a veces a siervos, ¿verdad?, que jamás los conocimos. A mí me ha tocado ir a la sierra, a ir a acompañar a algunos pastores que tienen ese llamado de ir a compartir la palabra de Dios en la sierra y ir a apoyar a los pastores. Y a veces son lugares muy escondidos, muy recónditos. Vas y llegas y ahí está el pastor, sencillo como él, con sus 4 o 5 ovejas, y les está predicando la palabra de Dios y les está animando y les está exhortando con la intención de glorificar a Cristo. Y yo a veces veo y veo en ellos nada de protagonismo, no veo nada de orgullo, no veo nada de vanagloria, y digo, wow, tremenda recompensa que va a recibir este siervo. Esas cosas nos las vamos a admirar de lo que veamos en el cielo. Amén. Entonces, número 7, en toda obra de colaboración debemos ser guiados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuidado con ignorarlo. Dice el apóstol Pablo que somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Punto número 4 que quiero compartir contigo de este mensaje. Colaborando, pero para destruir. El apóstol Pablo decía, algunos de ustedes sí colaboran, pero colaboran no con la edificación, sino colaboran con la destrucción. Primera de Corintios 3:17. Fíjese cómo lo dice el apóstol Pablo. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro,
sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Déjame decirte que aquí el apóstol Pablo dice que hay quienes destruían. Eran colaboradores, pero para destruir. Y hay muchas personas en las iglesias que en lugar de edificar, destruyen. Que en lugar de aportar, ¿verdad? Desmotivan. Que en lugar de sumarse, restan, ¿verdad? Siempre están, ¿verdad?, tratando de destruir a la iglesia, siempre están tratando de criticar, siempre están tratando de hacer muchas cosas en contra de la iglesia, en contra del cuerpo de Cristo. Y déjame decirte las características de un colaborador destructor. Número 1, no se da cuenta que está destruyendo en lugar de construir. El mismo apóstol Pablo, camino a Damasco, Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Él pensaba que estaba sirviendo a Dios, persiguiendo a la iglesia. Pero Dios se puso frente a él en el camino a Damasco y le dijo, alto, deja ya de perseguir a mi iglesia. ¿Verdad? Y hay muchos testimonios, hermano, de personas que han intentado levantarse para destruir a la iglesia. Una de las maneras para destruir a la iglesia es la crítica. Y no la crítica constructiva, sino la crítica destructiva, porque puede haber crítica constructiva, crítica que ayude a ver nuestros errores y que trate de mejorar, pero también hay crítica destructiva, crítica que quiere tumbar la obra. Sabemos mucho de un testimonio el cual es público y está documentado, de un gran siervo, un evangelista llamado Jimmy Swaggart, un hombre de Dios que Dios levantó para alcanzar muchas almas para Cristo. Pero este hombre, al ver cómo Dios le había levantado, entró la soberbia y el orgullo en su corazón. Y entonces fíjese lo que hizo. Él, como era de un movimiento neopentecostal, un movimiento diferente a otros movimientos como los movimientos bautistas, metodistas, presbiterianos, iglesias históricas que son iglesias de Cristo, porque han creído en el evangelio, han creído en la verdad. Y entonces él se levantó y públicamente en sus mensajes y en sus sermones atacaba a esos movimientos. Él tenía expresiones como los hermanos de la iglesia muertodista decían, que estaban muertos. Él hablaba de la iglesia presbiteriana y decía, la iglesia refrigeriana, están todos fríos, ¿verdad? Y usaba mucho una crítica, y esto fue público y fue de conocimiento. El Espíritu Santo le habla a un hombre llamado Ralph Mahoney, autor del libro del Callado del Pastor, se los recomiendo mucho, y le dice, ve a ver a este hombre y dile este pasaje, el pasaje que acabamos de leer de Corintios, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, que deje de estar hablando en contra de mi iglesia. Y dice que tal fue la soberbia de este hombre que cuando llegó Ralph Mahoney con otro grupo de pastores para llevar esta exhortación, este mensaje a este siervo, ni siquiera los recibió. Les dijo, ahí está mi secretaria, lo que quieran con ella. Hoy en día hay muchos pastores así, muchos apóstoles así, usted no puede hablar con ellos directamente. Es como los políticos, tiene usted que sacar cita porque tienen una agenda muy apretada. Ni siquiera lo recibieron. Los hermanos en humildad le dejaron el mensaje a la secretaria. Dígale al reverendo que el Señor dice así. No hizo caso. Unos meses después, ese ministerio internacional fue derribado por un problema de inmoralidad de parte de Jimmy Swaggart, que el Espíritu Santo lo reveló y lo sacó a la luz. Entonces, hermano, nosotros no podemos levantarnos en contra de la iglesia ni hablar en contra de la iglesia. Jamás. Jamás. En una ocasión yo estaba en las redes sociales y una hermanita empezó a criticar al cuerpo de Cristo, que si eran ignorantes, que si eran pobres, que si no eran disciplinados, pero que Dios estaba levantando una nueva ola de cristianos preparados en las mejores universidades, ricos, famosos, talentosos. Y le estaba diciendo a otra persona, únete con esta otra iglesia. A los otros, pues mira, son esto y son lo otro.
Me acuerdo que de manera privada, porque yo conocía a esa hermana, le referí este pasaje y le di una tremenda reprensión. No vuelvas a hablar en contra de la iglesia de Cristo, porque si tú destruyes el templo de Dios, Dios te va a destruir a ti, hermana. Ten mucho cuidado. Un hombre o una mujer, por muy sencilla que sea, por muy pobre que sea, por muchos defectos que tenga, si ha sido lavado y comprado con la sangre preciosa del Cordero, es un hijo de Dios, es parte de la familia de Dios, es parte de la iglesia de Cristo. Y si alguien destruye la iglesia de Cristo, ese alguien será destruido. Otra de las características de un colaborador destructor: se engaña a sí mismo. Se cree sus mentiras, se cree sus engaños. Y otra de las características: se cree muy sabio humanamente hablando. Y aquí el apóstol Pablo les dice: ¿de qué presumes? ¿Te crees muy sabio humanamente hablando? Y el apóstol Pablo les da una serie de recomendaciones para dejar de ser ese colaborador destructor y convertirse en un verdadero colaborador en el evangelio. Número 1, hágase ignorante, dice. Si tú te crees muy sabio, hazte ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. ¿Quién lo estaba diciendo? Pablo. Pablo, que no era ningún ignorante en la ley de Dios. Pablo, que había dejado todo eso por amor a Cristo, había dejado la ley y abrazó la gracia. Número 2, deja de gloriarte en los hombres, deja el protagonismo, deja el estar resaltando el nombre de otros. Y número 3, céntrate en Cristo. Termina diciéndole: Cristo, ¿verdad? Es todo en todos. Amén. A su nombre sea la gloria. Vamos al punto número 5. Y retomamos la parte de colaboradores. En el ascenso que llevamos, dejando el protagonismo, empezando a ser siervos. Empezando a ser siervos, y de siervos a colaboradores, colaborar con otros siervos. Y de siervos colaboradores, entonces fíjate, vamos a pasar a ser administradores. ¿Sí? Dios nos va a poner en un ministerio, Dios nos va a poner en alguna función específica donde Él nos da talentos, nos da recursos, pero no somos los dueños, sino que somos administradores. Vámonos a 1 Corintios capítulo 4, rápidamente. Y el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: así pues, fíjate, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Olvídense ya de nuestros protagonismos. Somos servidores de Cristo. Pero luego dice: y administradores de los misterios de Dios. Administradores de sus misterios, de su palabra, del reino, de los recursos. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Verso 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Verso 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Verso 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos lo hemos recibido de parte de Dios, y no tenemos que gloriarnos exactamente en nada, en nada. ¿Por qué? Porque muchas veces yo observo a siervos que recibieron el don de sanidad o el don de profecía, y ahí andan presumiendo. Si es un regalo, es un don de Dios, y no es para exaltación del hombre, sino es para edificación de la iglesia.
Ahora yo te voy a hablar de las características de los administradores. Cuando Dios empieza a darnos una responsabilidad, nos empieza a delegar una tarea, un ministerio, tenemos que tener varias características. Para ser administrador, primero tienes que ser servidor. En este pasaje que acabamos de leer, Pablo antepone la palabra servidores. Ténganos los hombres, la iglesia, por servidores de Cristo. Ya olvídense de protagonismos y de exaltaciones. Y después de ser servidores, administradores. Amén. En otras palabras, no puedo empezar a mandar o tener una responsabilidad si yo no he obedecido, si yo no he aprendido a servir. Número 2, los administradores deben de ser fieles. Es necesario que sean hallados, ¿qué? Fieles. Fieles. ¿Cuesta la fidelidad? Por supuesto que cuesta. Yo me doy cuenta cuando se les da un encargo a algún hermano o Dios levanta un ministerio. Yo veo hombres que llevan 30, 40, 50 años sirviendo a Dios fielmente. Pero también veo a muchos que a las primeras de cambio se cansan y dejan de servir a Dios. Cuando Dios te da un ministerio, cuando Dios te da una responsabilidad, tienes que ser fiel. Tienes que ser fiel. El día de hoy me encontré con la triste noticia de que nuestro hermano, amigo y consiervo, Juanito Ramírez, así le conocíamos, Juanito Hernández, perdón, partió a la presencia de Dios. Y déjeme decirle que era un hombre sencillo, que era un hombre ya de edad avanzada también, pero con el que uno disfrutaba platicar. Le estaba yo comentando a mi esposa en la mañana que cuando estábamos en la Alianza de Pastores, yo tuve la oportunidad muchas veces de platicar. Y era un siervo fiel. Era un siervo que, fíjese, Dios lo puso, su congregación, frente al templo de los adoradores de la Santa Muerte. Y le hicieron tanta cosa que usted no se puede imaginar. Le atacaron fuertemente, físicamente, lo llegaron a golpear, lo fastidiaron, le hicieron de todo. Pero él decía, Dios me puso aquí y yo me voy a mantener fiel y le voy a servir y voy a seguir adelante. Hoy partió a la presencia de Dios y damos gracias a Dios por hombres como él. Yo no sé cuántos años llevaba en el ministerio, pero pues por lo que yo conozco y sé, pues es uno de los principales pastores de la ciudad de hace muchísimos años. Ahorita él está en la presencia de Dios entregando cuentas. Y Dios seguramente le está diciendo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y otra de las características de los administradores es estar dispuestos a dar cuentas al Señor. Dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo tengo una conciencia limpia y no me dejo juzgar ni juzgo a nadie, pero sé que Dios me va a juzgar y que Dios me va a pedir cuentas. Un administrador debe de estar dispuesto a rendir cuentas, a informar lo que está sucediendo con los recursos que le fueron confiados. Número 4, estar conscientes que en las cosas de Dios todo sale a la luz. Tarde o temprano, dice aquí el apóstol Pablo. Y otro bien importante, ser ejemplo e inspiración a otros. Como Pablo dice, Apolos y su servidor somos ejemplos. Número 6, no ser propicios a propiciar el envanecimiento de otros. Dice, cuidado, ni nos envanezcamos nosotros ni envanezcamos a otros, porque es tan problemático que nosotros nos levantemos y nos exaltemos como también estemos exaltando a otros. Y número 7, tener siempre presente que todo don, que todo talento, que toda dádiva viene de Dios. Vuelvo a referir el versículo 7, dice Pablo, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Hay algo que nosotros hayamos creado por nuestra propia capacidad? Y dice Pablo, todo lo has recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo hemos recibido de parte de Dios y no tenemos nada de qué gloriarnos.
Número 6, punto número 6. Vamos de nuevo al capítulo 4 de Corintios y vámonos del verso 8 en adelante. Tremenda reprensión de Pablo, cerrando este capítulo de los Corintios, y les está diciendo a los corintios: ustedes son reyes en lugar de siervos. Y les empieza a hablar de una manera irónica. Pablo era tremendo. Irónica, directa, indirectamente, pero era un hombre que confrontaba los problemas de frente. Mira cómo se los dice, verso 8. Ya estáis saciados, ¿verdad? Ya estáis ricos. Si nosotros reinás, y ojalá reinaseis para que nosotros reinésemos también juntamente con vosotros. En otras palabras, pues ya que les está yendo re bien, denos chance de reinar con ustedes, ¿no? Se trata de ya no ser siervos de Cristo, sino ser reyes. Verso 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Tengo entendido, dice Pablo, que nosotros fuimos llamados a otra cosa, no a ser exaltados, ni a hacernos ricos ni poderosos. Verso 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Ustedes guardan la diplomacia, guardan la debida distancia. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables. Ustedes tienen un puesto, tienen un cargo, la gente los reconoce, mas nosotros despreciados. El verdadero apóstol era despreciado. Hasta esta hora, dice versículo 11, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Pablo les está dando una lección tremenda. Nos fatigamos, versículo 12, trabajando con nuestras propias manos. Más adelante vamos a hablar de las cuestiones financieras, cómo las llevaban los corintios. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Verso 14. No escribo esto para avergonzaros, dice Pablo. No. Irónicamente, sino para amonestarnos como hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. En otras palabras, se deben a mí. Yo les compartí. Verso 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo, porque ya se les olvidó cómo soy yo. De la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Wow, verso 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu mansedumbre? Mire, Pablo está resaltando la mala actitud de los corintios, que se comportaban como el mundo. No solo se habían limitado a los protagonismos, sino que disfrutaban ya de los bienes del protagonismo humano. Pablo está contrastando a los corintios con respecto a él y a sus colaboradores, planteando las fallas concretas en su mala administración, planteando que se habían desviado, planteando de que eran ricos, eran poderosos, eran famosos. Ahora, estábamos hablando de Corinto. En Corinto, acuérdense que los oradores y los miembros de los estratos sociales superiores se jactaban de su autosuficiencia. Eran ricos, tenían un poder político, tenían un poder intelectual, tenían muchas cosas, vivían como reyes. Y Pablo les empieza a declarar irónicamente: oigan, si de eso se trata el cristianismo, pues denos chance a nosotros. Sin embargo, después los empieza a reprender y les empieza a decir verdaderamente cómo tenían que ser.
no vivir como reyes. Hay una de las cosas que yo no entiendo y no entenderé jamás. Hoy en día, hasta en los noticieros internacionales han sacado reportajes como este, los magnates de Dios, donde sacan ministerios de hombres, de apóstoles, de líderes cristianos que tienen su avión propio, que tienen ya fortunas calculadas y que algunos de ellos ya están hasta en la revista Forbes. Y por eso da lugar a esa serie de reportajes, los magnates de Dios. Así como existen los hombres de negocios que tienen grandes propiedades, que han hecho grandes empresas, grandes emporios, también se habla hoy de los magnates de la fe, de los magnates del evangelio. Es verdaderamente vergonzoso, porque como el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios, no hemos sido llamados a vivir como reyes. Me acuerdo mucho en una conferencia de pastores, un pastor habló acerca del nivel económico de los siervos de Dios y nos dijo, no debes de tener una vida de lujos, ni debes de tener un nivel económico que sobrepase en gran manera a los miembros de tu congregación. Porque si Dios te alcanzó para predicar a ese estrato, tú debes de moverte en ese estrato. Y hay verdaderos magnates de Dios, verdaderos hombres que, hermano, pues le digo, han hecho muchos reportajes de sus fortunas, de sus casas multimillonarias, están lucrando con la fe. Y aquí el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes ya se han convertido en esos reyes. Y no se trata de eso, ¿ya? Los apóstoles, dice el apóstol Pablo, son un espectáculo ante los hombres, pero también son un espectáculo ante el mundo invisible. Y los contrastes que está haciendo Pablo aquí de los colaboradores contra los corintios. ¿Cómo era ser un verdadero colaborador? ¿Cómo vivía él y cómo vivían los corintios? Dice, nosotros somos insensatos, mas vosotros son muy prudentes y muy diplomáticos. Nosotros somos débiles y ustedes son los fuertes. Nosotros somos honorables, ustedes son honorables y nosotros somos despreciados. Nosotros padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos una morada fija. Pablo decía, yo ni siquiera tengo casa. Una de las cosas que admiro del hermano Wayne Myers, que a través de su vida y de su ministerio pasan muchos recursos. Y esos recursos que pasan por él, ¿sabe a dónde van a dar? A las iglesias, a los templos, a los que están en la sierra. El hermano trabajó muy fuertemente en toda la región de Chiapas, techando templos. Y un día que le preguntaba yo al hermano Miguel, oye, ¿y dónde vive? El hermano no tiene casa. Unos pastores le prestan una casa en la Ciudad de México, pero no es de él. Ya me dijo, es de tal familia la casa. Digo, wow. Tanto dinero ha pasado por sus manos y jamás se ha servido de ello. Pero a veces nosotros admiramos y seguimos a personas que nada tienen que ver con el evangelio. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Recuerde que Pablo era un elaborador de tiendas. ¿Sí? Y más adelante vamos a hablar acerca de las cosas financieras y Pablo cómo los reprende tremendamente en ese sentido. ¿Sí? Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho para todos. Pero hoy tenemos siervos, hoy tenemos apóstoles que son la figura, que son el modelo a seguir. Qué cosas tan tremendas. Finalmente, hermano, quiero cerrar mi mensaje con unas aclaraciones que hace el apóstol Pablo. Primero le dice, no estoy avergonzándolos, los estoy exhortando. Mi intención no es avergonzarlos ni evidenciarlos. Mi intención es exhortarlos para que retomen el camino. Mi intención es reprenderlos como hijos en la fe. Ustedes son mis hijos, les dice. Y pues ni modo, les tocó.
y les anima a seguir el modelo del verdadero siervo, del verdadero colaborador, y les recuerda que somos administradores de Dios. Además les promete mandarles a Timoteo. Timoteo, hermano, era un tremendo pastor en la fe. Timoteo había aprendido mucho de Pablo y Timoteo conocía muchas cosas de Pablo, y les dijo, les voy a mandar a Timoteo para que les recuerde cómo nos comportamos, cómo nos movemos nosotros, cuáles son nuestros principios para servir en el reino. También les reprende por su envanecimiento. Dice, hay muchos que están pero hasta acá arriba y hablan mucho y hacen muchas cosas, y les dice, pero yo voy a ir para que verdaderamente me demuestren, no con palabras, no con argumentaciones como lo hacían los griegos, sino con hechos de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y finalmente, irónicamente, le digo que Pablo era bien tremendo. Después de darles tremenda exhortación, les dice, ¿qué quieren? ¿Cómo quieren que vaya? Porque los voy a ir a ver. Si Dios me lo permite, los voy a ir a ver. ¿Voy a ir con vara o con amor o espíritu mansedumbre? En otras palabras, tomen cartas en el asunto, porque si yo voy y los visito y ustedes siguen en la misma actitud, obviamente, pues va a haber una reprensión. Amén. Hermano, tenemos que dejar los protagonismos. Tenemos que convertirnos en siervos, en colaboradores, en administradores. Porque recordemos que los protagonismos es el resultado de la inmadurez y de la carnalidad. Dejando el protagonismo, número 2, y creciendo en el servicio de Dios. Creciendo en el servicio y colaborando con otros. Colaborando, pero no para destruir, sino para construir. Y de colaboradores pasamos a ser administradores. Y el punto número 6, el más tremendo que Pablo les exhortó, ya no seamos reyes en lugar de siervos, seamos siervos en lugar de reyes. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues este es el segundo mensaje. Le digo que cuando yo estudio la carta de Pablo, las cartas de Pablo, en este caso las de Corintio, a los Corintios, hijo, pues me sorprendo mucho de todo lo que viene aquí. Estaba yo viendo también unas notas de cuando yo estuve en el instituto, cuando llevé esta materia, y pues vienen cosas tremendas, hermano. Los mensajes van a ir subiendo un poquito de nivel. Ahorita estamos muy centrados en el liderazgo, muy centrados en los protagonismos, en el origen de la problemática. Pero ahorita vamos a empezar con las inmoralidades y todas las cosas que se vivían en la iglesia en Corinto. Dios nos dé sabiduría y podamos aprender y ser mansos para poder ser reprendidos en las cosas que tenemos que corregir. Dios le bendiga.